noches, edición número 410 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. Todavía resuenan en nuestros oídos los festejos del 25 de mayo. El 25 de mayo, donde se conmemoraban 203 años del nacimiento de la patria, donde realmente se nos hizo una tramoya. Se nos confundió totalmente porque parecía que en lugar de estos 203 años de la instalación de la primera Junta de Gobierno, se habían cumplido 10 años de la instauración de la primera Junta de Gobierno kirchnerista. Un diputado socialista, Roy Cortina, definió muy bien, y creo que es la más acabada definición de lo que fueron estos festejos del Gobierno Nacional, donde evidentemente trampeó a la historia, y él dijo que nos están robando todo, y ahora nos quieren saquear también la fecha patria del 25 de mayo. Esta definición me parece que es justa, cabal, en la dimensión de lo que ocurrió ese día, justamente cuando la presidenta comienza con un discurso donde dice que no va a agraviar a nadie y a los 5 minutos ya está denostando a todos aquellos que no piensan igual que el credo kirchnerista. Y también aquí nos hizo, como la novela de Orwell, 1984, recrear la historia y decir que todo lo que había ocurrido antes hay que modificarlo. Tan es cierto que si antes Clarín mentía, ahora parece que también el Villiquen, aquella publicación que cuando niños leíamos emocionados, que narraba el Cabildo Abierto del 22 de mayo, French, Peruti, las gestas de las revoluciones de la independencia, de las batallas que se dieron, miente, porque dijo que las escarapelas que entregaban French y Beruti no eran las que nos enseñaba el Villiquen. Evidentemente el criterio adanístico que tenía el expresidente fallecido, Néstor Carlos Kirchner, y hoy su mujer, es que la historia comenzó justamente con ellos. Pero claro, por más que quieran tapar el sol, no se puede, y por más que quieran, más allá de este nuevo visión que tienen a partir de la fuerte impronta que le ha dado la Iglesia Católica, el hecho de que un pastor de nuestra Iglesia Argentina sea hoy Papa, y que ha hecho modificar algunas posturas, evidentemente con conveniencia, no son posturas sanas, son más bien hipócritas. Parecía que el Te Deum se iba a celebrar en la Catedral Metropolitana como corresponde. El sentido del Te Deum fue justamente que los cabildantes del 25 de mayo fueron a agradecer a Dios, por eso Te Deum, agradecer el hecho que se hubiera constituido aquel primer gobierno patrio. Y por eso se hace en la Ciudad de Buenos Aires y en la Catedral. Claro, los Kirchner desde aproximadamente hace 7, 8 años esta parte decidieron cambiar, y con algo que en los oídos nuestros cuando hablan de federalismo suena muy, muy hipócrita, cínico, dijeron que era darle a esta celebración una dimensión federal, y entonces empezaron a hacer los Te Deums en distintas capitales de las provincias del interior del país. Pero se encontraron con que el Te Deum de Luján, que contó con la presencia del arzobispo de esa jurisdicción, Monseñor Radrizzani, les hizo recordar, más allá de la impronta personal que le dio a su homilía, otros sermones que para esas épocas, para épocas pretéritas, se había realizado el entonces cardenal Bergoglio. Y ahí entonces señaló algo que hoy sigue siendo una preocupación, que es el hecho que la inclusión social, la demanda de que esa inclusión social no solo lo cuente al pobre como receptor de ayuda, sino también como protagonista. Y señalaba también que la exclusión social y la pobreza tiene índices alarmantes, cuente quien las cuente. Quizás con un discurso más moderado, con una homilía más moderada, Monseñor Mario Aurelio Poli en la Ciudad de Buenos Aires dijo algunas palabras semejantes, pero sobre todo vinculadas con el diálogo, con la convivencia, con la tolerancia para alumbrar la aurora de un futuro mejor para la patria. Demasiados pobres, señaló Radrizzani, demasiados excluidos como para que estemos en presencia de una sociedad equilibrada. Pero esta década que ha transcurrido y que el gobierno la ve como década ganada, que para nosotros es una década despilfarrada, va a ser el motivo de este programa,
donde vamos a contar en primer lugar con la presencia de un economista y periodista muy destacado, por cierto, Daniel Muschnick. Daniel, Muchas gracias por la invitación. Encantado a nosotros por venir. Te han sacado el brillo, veo, de la maquilladora. Sí. Y como te dijimos antes, el brillo intelectual, ese no te lo pueden sacar. Tal vez se fumó con la No, porque el brillo es el del epidermis, no el que está adentro, que ese es el intelectual. Entonces, como aprovechando ese brillo, que te lo reconocemos y no es por halagar, no es por halagarte, porque sería bueno toda la gente que estaba detrás de cámara, apenas te ve, te saluda con mucho cariño. He tenido programas en el Metro y soy amigo de todos. Pero no los que solamente por acá. una relación afectiva, porque muchos me dicen qué bueno que es escucharlo a Muschnick, como también a nuestro invitado del segundo bloque, Daniel Montabat. Si no se nos pone celoso. Dos Danieles. Dos Danieles. Hace pocos días escribiste uno de los tantos artículos que hemos leído tuyo acerca de la década esta que nosotros decimos perdida, despilfarrada, deteriorada, pero focalizándolo en el tema de la libertad de expresión. Mirá, siempre los periodistas tenemos conflictos con el poder político. Al poder político, en la Argentina especialmente, no le gusta que lo observen, a diferencia de otros países donde realmente eso no resulta molesto. Pero con los Kirchner hemos vivido, digamos, zozobras en materias de supervivencia como periodistas, no por ataques físicos, sino por otro tipo de ataques. Tendríamos que habernos dado cuenta en un comienzo, porque lo mismo que hicieron en Santa Cruz lo están haciendo acá. Para Kirchner, ¿qué es un periodista? Es el mensajero, el intermediario que recibe el parte oficial, lo lleva al diario y se debe publicar textualmente. Esto es lo que hacen los esclavos del kirchnerismo en Santa Cruz. El periodista no puede opinar, el periodista no puede reflexionar, no puede participar de la vida social si no es con el dictat que le ofrece la presidencia. Esto es una situación realmente denigrante, pero mucho más denigrante lo hicieron cuando aprovecharon desde el atril de la Casa Rosada desprestigiar a los periodistas, con nombre y apellido, y además con ayuda de los servicios de informaciones de quién era tal periodista, qué notas escribió en tal fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hubo una especie de ataque de denigración a los periodistas. Esto es lo malvado, lo malo del gobierno kirchnerista, tanto Kirchner como Cristina Fernández. Acá se encierra maldad. ¿Por qué se encierra maldad? Se encierra maldad porque hay un propósito deliberado de excluir, hay un propósito deliberado de denigrar al periodista. El gobierno dice, hay libertad de prensa. Sí, hay libertad de prensa, nadie te tapa la boca. Pero ojo, los castigos vienen por otro lado. Sí, hay censura a través de la publicidad, a través del control, del control por parte del Estado de la tarea periodística. Y hay otro elemento más. El gobierno ha inventado, el gobierno ha mentido. Todo el tema de papel prensa es un gran embuste antihistórico. Y la campaña contra el Grupo Clarín es también una infamia. Una infamia donde se han mezclado intereses particulares y no intereses que hagan a la grandeza de la nación. Se ha elaborado una ley, se ha remendado una ley, como la ley de medios, simplemente con el propósito de cercenar, de bloquear al Grupo Clarín. Mientras tanto han creado un grupo enorme que está en favor del gobierno. Fíjate vos que del 97% de las licencias otorgadas por el gobierno desde la sanción de la ley de medios, el 97% son o funcionarios oficiales o entidades vinculadas al gobierno. Esto no tiene ningún sentido. Eso sí, estamos realmente preocupados los periodistas por esta situación realmente cercenante de la tarea, ¿no? Además cercenante y desprestigiante de la tarea. Además cuando estos señores no saben ni vender un diario en un kiosco, ¿no? Pero además uno cuando ve que esto es como un búfalo, no se detienen ante nada, el ir por todo, decir, bueno, ya dejamos reducidas las voces independientes a algunas señales de cable y a muy pocas, por cierto, porque aparte
hay que reconocer que en esta señal de Metro yo veo programas que están alineados con el gobierno también, o sea que hay una pluralidad absoluta. Como estamos nosotros, hay otros que son, pero francamente, marcadamente kirchneristas, hasta por la publicidad que tienen. Pero, por ejemplo, uno ve que ha quedado reducido los que son los programas, por así llamarlos, de aire, que tampoco es de aire, a TN, porque el resto es monocolor. Así es. Uno lo podía... Distorsionante de la realidad. Distorsionante de la realidad. Ahora, más allá de que ADEPA, que la Sociedad Interamericana de Prensa, más allá de todos estos organismos internacionales que están marcando que acá se está produciendo un sistema semejante de control de los medios de comunicación como hizo Chávez en Venezuela. Chávez, Correa y Evo Morales. Y Evo Morales. ¿No hay alguna manera de que esto se pueda detener? No hay manera. La única esperanza que nos queda es la justicia. No hay manera. Fíjate vos que la amenaza de intervención en el diario Clarín puso en alerta a centenares de periodistas que corrían peligro como fuente de trabajo y finalmente no lo pudieron hacer, pero por intrigas internas. Porque la Comisión de Valores, todo el aparato técnico de la Comisión de Valores dijo, esto es una locura, esto no se puede hacer. Pero tenían intenciones de hacerlo y lo querían está hacer. En carpeta. Y está en carpeta. Está suspendida. Como está en carpeta también la intervención en papel prensa, que es también un control totalitario, te diría, del uso del papel. Es decir, esto es populismo autoritario. Estas son mañas del populismo autoritario. Kirchner y la señora han sido dirigentes de un populismo autoritario. Cuando mencionaba el rol que Kirchner le asignaba a los periodistas de corre veidile, de simplemente entregar lo que el gobierno quiere para su publicación, recordé que el otro día eso lo hizo explícito Diana Conti, en un reportaje en La Nación. Ella relataba... Dado que se ha aceptado como estalinista, me imagino que lo que para ella es natural. Ella relataba un diálogo que había tenido con la presidenta y que dice, bueno, ella pensó que tal vez había quedado mal, dice, bueno, lo arreglo, dice, hago un cable en Telam y soluciono estas. Hago un cable en Telam. O sea, Telam, la agencia estatal de noticias, la usa ella como lo cual originó una protesta de los periodistas de Telam que rechazaron este infundio. ¿No? Ahora, yo quería preguntarle, ya que usted tiene una trayectoria tan larga en el periodismo que ha relatado, creo que ese es su último libro. Aquel periodismo. Aquel periodismo, desde los años 60 en adelante. 65 en adelante. ¿Hubo algún momento, dejemos de lado los gobiernos militares, los gobiernos de facto, en que de lo que usted vio, porque yo creo que el gobierno de Perón fue aún peor en esta materia, de lo que usted vio, ¿hubo algún gobierno que haya restringido de tal forma la libertad de expresión? Jamás. Por supuesto, la censura del gobierno militar en el 76 nos imponía límites muy rígidos, de los cuales si lo vulnerábamos éramos boleta. Éramos boleta, no era que transgredíamos algo, podíamos desaparecer. Pero el resto de los gobiernos es una situación frustrante que en estos últimos años los gobiernos del kirchnerismo se hayan llevado los laureles. Onganía tuvo algunas intenciones, clausuró Tía Vicenta, no sé si se acuerdan. Sí, la de Landru. Sí, se enojó un poco con la revista Humor. La democracia tuvo problemas. Alfonsín tuvo problemas con los medios de comunicación, pero no se animó a clausurar. Pero eso sí, 2 años Tato no pudo trabajar en televisión. Es decir, cada gobierno tuvo sus digamos, disparidades con el periodismo, pero nadie se metió en la cueva del periodismo a denunciar a periodistas. De la Rúa fue bochornoso el periodismo como lo atacó. Bochornoso como lo atacó. No te quepa está burlándose. Sí, por supuesto. Esta sátira que hace Fátima Flores de Cristina era Heidi al lado de cómo lo gastaban hablando. Además, después de 10 años de que en aire no se hizo prácticamente ningún programa ni humorístico ni político que satirizara al gobierno. Todos los gobiernos anteriores han defendido lo institucional. ¿Qué es lo institucional? Que haya libertad de prensa, que haya libertad de expresión, lo dice la Constitución. Pero como a este gobierno no le interesa la Constitución Nacional, no le interesa la división de poderes, no le interesa el republicanismo, hace lo que quiere.
hace lo que quiere. Yo te voy a decir algo que me quedó picando en la cabeza. Vos dijiste recién, en la época de Perón fue mucho peor, porque tenemos el caso, yo era muy chico, el caso de haber clausurado la prensa en el 51, acotar el papel a la nación. La mató a la prensa. La mató, pero yo digo una cosa, ¿no está haciendo lo mismo de una manera mucho más sutil y larvada este No, gobierno? pero sí, Con yo el creo... con el cepo publicitario. Exactamente. Con el cepo Sí. publicitario dinamitó el 30% del ingreso genuino que tiene el dinero de la nación. Perjudicando Está a bien, los pero consumidores. podemos, Claro. podemos todavía leer algún diario, opiniones adversas, y podemos escuchar este programa u otros, pocos, y en la radio. En la época, ¿sabes cuál fue la primera Radio vez? Colonia. ¿Sabes cuál fue la primera vez que en 10 años prácticamente se oyó una voz opositora durante los primeros 2 gobiernos de Perón? El 30 de agosto, aproximado 31 de julio del 55, Arturo Frondizi por Radio Belgrano. O sea, fue un hecho histórico porque nunca se había oído en 9 años una voz opositora. Esperemos Y eso que no- fue en el marco de un esperemos que conflicto. No caigamos en esto, ¿no? Esperemos, pero habida cuenta que el gobierno ha señalado que el vamos por todo, habida cuenta que no tienen fronteras ni límites, se puede esperar cualquier cosa. Yo espero cualquier cosa. Esperemos que no se cumpla el vaticinio. Así es. Muchísimas gracias por venir. Como Gracias siempre, a Daniel. ustedes. No, por favor. Pausa y vamos al segundo bloque con Daniel Montabat. Estudia con los que saben. Carreras cortas con salida laboral. Consultor inmobiliario, tasador, martillero público y corredor. Presencial y a distancia. Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria Argentina. www.isi.edu.ar. Hablábamos en el bloque anterior de la década despilfarrada, que fue una constante, metódica y diaria destrucción de la economía, de los valores republicanos, hasta de nuestro estilo de vida, por el flagelo que nos azota permanentemente, la inseguridad. Pero cuando tomamos en cuenta los parámetros económicos, pensamos que habiendo tenido unos precios tan altos de las commodities, bajas tasas internacionales de interés, ¿cómo desaprovechamos esta década? Eso es lo que nos preguntamos constantemente y hoy le queremos preguntar esto a Daniel Montamat, gracias por venir, que aparte de ser un especialista en temas energéticos, es realmente un observador muy agudo de la realidad y este triste presente que nos toca vivir. Así es. Bueno, en energía esta ha sido una década perdida, pongámosle el nombre claro. Esta gente en el 2003 recibió un sistema energético que funcionaba, con reservas de gas para 17 años, reservas petroleras para 12 años, y al cabo de 10 años nos consumimos más de la mitad de las reservas de gas, un 25% de las reservas de petróleo, sin reponerlas. Como siguió creciendo la demanda, el país tuvo que importar energía. Perdimos el autoabastecimiento. Es decir, esta gente inició la década con exportaciones de energía y en el 2013 las importaciones de energía están creciendo a tasas espantosas. Con lo cual, creo que ha sido una década en materia energética de descapitalización. Y es uno de los mitos que desde el punto de vista económico hay que combatir, porque muchos colegas míos dicen, bueno, pero fue una década que por razones de que estamos fuera del mundo, no nos hemos endeudado en dólares. El endeudamiento en dólares respecto al PBI es bajo. Sí, pero el patrimonio neto de un país es cierto que mejora cuando baja el endeudamiento, pero empeora cuando bajan los activos. Claro. Y en este país, en esta década, nos hemos descapitalizado. ¿Por qué valor? Para que la sociedad tenga una cuenta.
con todas estas reservas de gas que nos consumimos y las de petróleo que nos consumimos sin reponerlas, unos 100.000 millones de dólares si contabilizamos las reservas abajo tierra. Si contabilizamos las reservas es en función del precio que tenemos que pagar para reemplazarlas ahora por importación, estamos hablando de 300.000 millones de dólares. 300.000 millones de dólares. Es un activo físico que perdimos y cuidado, porque el otro mensaje es de una sociedad que a veces quiere volver a ilusionarse, y yo quiero darle esperanzas racionales, no más ilusiones de realismo mágico. No está a la vuelta de la esquina el tema de recapitalizar el sector energético con todos estos recursos que tenemos en vaca muerta y eso. Hace falta transitar una curva de aprendizaje que va a llevar unos 10 años y poner ahí ingentes inversiones que van a venir con otra política energética. Así que lo que nos hemos comprado en esta década es la necesidad de ir a recomponer un sector donde por un tiempo vamos a tener que importar a precios internacionales, vamos a tener que recomponer precios y vamos a tener que asumir de que la energía es escasa y cara. Estas son las consecuencias de haber hecho en energía este populismo posmoderno. Pan para hoy, no hay mañana. Bueno, sumamos corto plazo, se nos vino el futuro. Los problemas que estamos teniendo en la economía argentina son problemas básicamente relacionados con esto. El futuro se nos vino encima. Ya no podemos salir del tema macro, del tema micro, de estas inconsistencias energéticas o del tema macro, el problema inflacionario, emparchando de un día para otro, asumiendo medidas de corto plazo. O de una vez por todas asumimos las restricciones del futuro en el presente y recomponemos ese mecanismo político de transacción entre las urgencias de hoy y las necesidades de un futuro que se nos vino encima, o la situación argentina nos va a seguir postergando ya en la comunidad de naciones latinoamericanas, porque hemos perdido en la comunidad internacional, ahora estamos perdiendo posiciones relativas en Latinoamérica. Esto es siempre el vivir en la coyuntura, en el cortoplacismo, porque uno dice, bueno, qué bárbaro, hoy estoy pagando el gas más barato, la luz más barata, pero esto lo van a pagar las generaciones futuras. Y la gente y los grandes capitales externos e internos que no invierten aquí porque evidentemente inseguridad jurídica, imprevisibilidad en las contrataciones, los escandalosos hechos que estamos presenciando ahora con las denuncias de las Orobaes, justamente vinculadas con el tema energético. ¿Cuánto nos va a costar salir de todo esto? Primero, ¿cuánto nos está costando? Porque también hay que desengañarla a la sociedad. La sociedad ha sido engañada en este tema energético y cree que está pagando el gas barato, que está pagando la electricidad barata, y en realidad le está pagando cara con el otro bolsillo, que es el bolsillo del contribuyente de impuestos. Porque al no asumir los costos de la energía, hemos tenido que importar. Y subsidiar. ¿A qué precio importamos? A precios de referencia internacional que son mucho más caros. La diferencia es un subsidio. Ese subsidio ha ido a las cuentas públicas. Antes esta gente podía decir, bueno, son subsidios, gasto público, pero lo estoy financiando con impuestos. Ahora no lo está financiando con el impuesto que lo pagábamos entre todos. Lo está financiando con papel pintado, con emisión monetaria. Y eso significa inflación. Entonces, para sostener estos precios de la energía, le están dando a la maquinita y le están quitando a la sociedad que nos mira poder de compra en su salario todos los meses. Es decir, gas barato, electricidad barato significa menos salario para comprar carne, pan, leche, etcétera, 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 porque todos los meses sube de precio por esta expansión del gasto inflacionario que hoy se financia con emisión monetaria. Osvaldo. ¿Qué está pasando con YPF, que fue confiscada con bombos y platillos y se dijo que entonces ahora que era Argentina iba realmente a generar un desarrollo extraordinario? Se trajo a un especialista, aparentemente el señor Galucho, y por ahora no vemos ninguna de esas maravillas. Tiene tres problemas YPF, para ser muy resumido. Una,
nació floja de papeles, porque expropiaron y todavía no está el precio de la indemnización. Esto de expropiación... No, por eso yo hablé de confiscación. Claro, expropiación sin indemnización previa no Eso tiene es media confiscación. biblioteca a favor. No. El 100% de la biblioteca está en contra, ¿no? Segundo, YPF es víctima de la política energética como todas las otras empresas que interactúan con ella en este mercado. Como víctima de la política energética, no tiene acceso al financiamiento internacional, tiene dificultades para financiarse YPF. Y no hay socios estratégicos que quieran venir a compartir riesgo con YPF para desarrollar su potencial. Con lo cual, por estas tres razones, YPF está cercada, está débil. El gobierno dice, bueno, controlo el 51% de YPF, pero la producción de petróleo y de gas sigue cayendo y el país tiene que importar cada vez más. Lo mejor que podríamos hacer para solucionarle los temas a este YPF es, primero, establecer una mesa de negociación con España. Hay que resolver el tema de esta confiscación o expropiación que no se ha pagado. Y en segundo lugar, cambiarle a YPF y al resto de los actores del mercado la política energética y te diría también el contexto de política económica. Seguro. Porque lo que no va más también en la Argentina es la política esta económica de inflaciones de 2 dígitos y un dólar oficial que se separa cada vez más del paralelo. A propósito de la política económica, aún los economistas que la critican o que lo critican hablan del modelo, como si fuera algo unívoco. Y primero se hablaba del modelo que tiene un dólar, un tipo de cambio alto, ahora es bajísimo. ¿Qué es? ¿Existe el modelo? Mira, yo creo que una de las cosas que vamos a lamentar más de esta década es que tuvimos una gran oportunidad de tener una macroeconomía definitivamente estable. Que era cuando el modelo tenía superávit de cuentas externas y de cuentas públicas. ¿Qué deberíamos haber hecho en esas circunstancias si había largo plazo, si había transacción, que eso es la política, entre las urgencias del hoy y las demandas del futuro? Bueno, usar los pesos del superávit fiscal para comprar los dólares del superávit comercial y armar un fondo contracíclico. Claro. Como Con Chile, por ese ejemplo. Como Chile, fondo exactamente. contracíclico como Chile, ustedes lo dijeron, no estamos inventando nada, podríamos atenuar los ciclos y en las vacas flacas usar parte de ese fondo. Esta gente no hizo eso. Los dólares del superávit comercial los compró emitiendo y el superávit fiscal lo usó en expandir el gasto. Bueno, generó inflación, se le empezó a trazar el tipo de cambio y ahora estamos como estamos, sin fondo contracíclico y con un país económicamente entrampado en el corto plazo. Muchísimas gracias, Daniel, y ojalá, te lo quiero decir esto terminando el programa, esa vocación que tienen los exsecretarios de Energía de plasmar documentos que no solo critican, sino que ofrecen soluciones en el campo energético, lo tuviera todo el arco político, en distintas, porque ustedes provienen del radicalismo, del peronismo, de distintas fuerzas políticas. Ojalá esto ocurriera en otros órdenes, en el económico, en el tema de la justicia, que estamos en las puertas de tener que ir a una elección única del Consejo de la Magistratura. Muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.